en Mateo capítulo 20. Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento, después de un periodo de aproximadamente 400 años, entre cuando termina Malaquías y empieza Mateo. Después de unos 400 años tenemos el libro de Mateo, el primer evangelio. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 16. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Vamos a pausar aquí para orar y luego estudiar nuestro texto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta instancia, que podamos reunirnos con otras personas quienes te aman y quienes te quieren conocer mejor y quienes quieren crecer. Y Señor, estamos aquí reunidos porque te amamos y deseamos conocerte mejor. Deseamos estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Necesitamos tu ayuda, Señor, para que en este mundo oscuro andemos en luz. En medio de tinieblas nosotros podamos brillar la luz del Evangelio y tener una vida que refleja: somos hijos de luz. Deseamos, Señor, hacer tu voluntad, caminar de acuerdo con lo que dice tu palabra. Deseamos ayudar a nuestros hermanos que están presentes. Deseamos, Señor, como un cuerpo unido, servir a la cabeza, a Jesús, nuestro Maestro. Deseamos, Señor, ser tan parecidos a Él, en humildad, en mansedumbre, en amor, en paciencia, en celo. Deseamos ser tan parecidos a Cristo que la gente nos acuse de ser cristianos, de ser discípulos de Él. Esto es lo que nosotros deseamos. Queremos, Señor, que Coyhaique se llene con la doctrina de los apóstoles. Queremos que el mundo entero sea trastornado por el poder de tu Espíritu Santo, y que muchos puedan escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio, ser salvos y seguirte con todo su ser, y que te glorifiquen en su diario vivir. Señor, sabemos que todo eso empieza con uno, consagrándose a ti, entregándose a ti por completo, caminando en tus estatutos, viviendo lo que es tu voluntad, siéndote fiel y siendo un testigo por Cristo. Úsanos, Señor, en eso. Queremos trabajar en tu viña para que tú seas glorificado en nuestras vidas y en las vidas de más personas. Te pido, Señor, que me des claridad en ese tiempo para predicar tu palabra y que Jesús sea exaltado con todo lo que yo digo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, aquí nosotros tenemos una parábola acerca del reino. Y el Señor Jesús compara el reino con un hombre, ¿cierto?, que tiene el padre de una familia, que tiene aquí su campo y va para contratar gente para trabajar en su viña. Lo cual fue una práctica bastante normal en los días de Jesús. Personas que trabajaban la pura jornada y al inicio del día concordaban algo, y ese va a ser tu trabajo, te voy a contratar, trabajarás tantas horas, es el trabajo que harás y recibirás tanto dinero. Lo cual me recuerda de algo que hacía mi papá cuando yo era niño. A veces mi papá decía: ya, súbete al jeep, vamos a Home Depot.
muy parecido al Home Center, ¿ya? Pero la versión gringa. Vamos al Home Depot. Y nosotros llegábamos al Home Depot, mi papá hacía todas sus compras para cualquier proyecto que iba a hacer ese día sábado porque no estaba trabajando. Y después en la salida siempre había grupos de personas esperando. ¿Esperando qué? Trabajo. Eran personas que no tenían un contrato normal, entonces estaban ahí esperando que alguien les contratara por el día. Y mi papá decía, ya, aquí, ¿quién sabe cómo hacer la wincha y la pasta muro? Y 2 o 3 decían, oh, yo aquí. Y mi papá decía, yo le cancelo tanto dinero por el día. Ya pues, caballero. Y iba con nosotros. Iba a la casa a trabajar. Y era muy típico. ¿Cierto, Ani? ¿Con tu papá lo hacían también o no? ¿O nunca? Sí, me acuerdo. No, es que tu papá hace todo solo, ¿cierto? Mi suegro es seco. Pero yo recuerdo estos días y para un niño fue interesante, fue un poco raro también, pero así fue. Y Jesús nos cuenta una historia algo parecido. El padre de la familia va y encuentra trabajadores y los contrata, y si se acuerdan de cuánto les iba a pagar, era, dice la Biblia, un denario, ¿ya? Que era una moneda de plata, que era un salario o sueldo diario normal para el día, ¿ya? Entonces les dijo, van a trabajar tanto en eso y eso, van a ir a trabajar en mi viña, no sé si iban a sembrar, si iban a regar, si iban a cosechar, o si iban a, no sé qué cosa, arar, pero dijo, van a ir a trabajar en mi viña. Quizás había que colocar un cerco alrededor de la viña, no sé qué fue. Pero les contrata estos trabajadores para la jornada. Y ellos se acuerdan, se concuerdan con él, o sea, hacen un contrato de que para esa cantidad de dinero va a ser. Y es interesante porque varias veces él vuelve a encontrar trabajadores. Él vuelve 4 veces. A las 9 de la mañana, nos dice, a las 12, mediodía, a las 15 horas y también a las 17 horas. Lo cual es muy interesante. Bueno, si quieres sacar estos cálculos, en el versículo 5, dice, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Para sacar esto, sexta sería 6 más 6. Entonces a las 12, ¿ya? Porque el día judío no empezaba a las 0 horas, sino a las 6. Ellos así iban calculando sus días. De hecho, su día empezaba a las 18 horas de la tarde. Porque en Génesis habla de la tarde y el día fueron el primer día. Entonces para el judío el día no empezaba en la mañana, sino que empezaba en la tarde. Eso es interesante. Pero cuando dice la sexta hora, está hablando de 6 horas después de las 6 de la mañana. Eso es lo que quiere decir cuando dice la sexta hora o la tercera hora. En el versículo 3 está hablando de las 9 de la mañana. Entonces varias veces va y vuelve y encuentra más trabajadores, ¿cierto? Vamos a volver a leerlo. En el versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Por qué están aquí? Pues quieren trabajar, están esperando trabajo, ¿no? El versículo 7 le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Saben qué? Esta es la única excusa legítima para que un hombre apto no trabaje. ¿Por qué no están trabajando? Pues nadie me contrató. Nadie me contrató. Aunque en este caso muchas veces cuando no hay nadie para contratar, muchas veces el deseo de trabajar, el deseo es el padre de la ingenuidad, ¿cierto? Y uno decide hacer algo, ¿no? Decide emprender algo.
Eso es muy bueno. Pero lo que no es bueno es cuando alguien no quiere trabajar. Eso no es bueno. De hecho, la Biblia es muy severa en esto. En el caso de un hombre que no quiere trabajar, dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Esa sería una clase de economía provechosa para las naciones, para los gobiernos mundanales. 2 de Tesalonicenses 3:10. Miren lo que dice acá. Quizás ya conoces el versículo. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso suena un poco fuerte, ¿no? Pero ¿saben qué? El hambre es un motivador muy fuerte. Y cuando uno tiene hambre, encuentra la manera de trabajar. Yo recuerdo cuando llegamos a Coyhaique y yo estaba visitando miles y miles de casas. Cada día yo iba como a 500 casas para tocar la puerta y hablar con la gente. Y andaba en la Clotario, que era muy cerca de mi casa, vivía en Valles de Aysén, que está al ladito de la Clotario. Y en la Clotario siempre andaba súper atento porque hay más perros y son buenos para morder, ¿ya? Y más que una vez me mordieron. Y allá estaba y pasé por una casa y había un caballero en overol. Y ese caballero estaba trabajando, cortando el pasto. Y el hombre tenía creo que la palabra es muleta, ¿está bien dicho? Porque tenía solo una pierna. Y el hombre agarraba de cierta forma su muleta y hacía un balanceo y entonces tenía su muleta acá y después se ponía a cortar el pasto, así. Y yo lo miré y dije, este hombre es un ejemplo para todos. Y le dije lo mismo, porque qué fácil sería estar sentado y decir, no, es que tengo una sola pierna, no puedo hacer nada. Pero no, el hombre trabajaba. Hermanos, todos podemos trabajar, ¿cierto? Y los que queremos trabajar encontraremos la manera de trabajar. Es bueno trabajar, ¿ya? No vivimos para trabajar, pero sí trabajamos para vivir. Si queremos tener para comer, tener para arriendo, tener para cosas, tenemos que trabajar. Eso es bueno. No tiene nada que ver con nuestra historia, pero igual quería decirlo, porque es bíblico. Mateo 20, versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Qué interesante, ¿no? Él encontró gente a las 9, a mediodía, a las 3 de la tarde, y cuando solo quedaba una hora de trabajo, a las 15 horas encontró gente. ¿Y cómo les decidió pagar? Los últimos que llegaron recibieron su sueldo primero. Eso es interesante. Como que nos quiere enseñar algo, ¿cierto? En el versículo 9 dice, y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11:00, recibieron cada uno ¿cuánto? 1 denario. Imagínate, en ese momento, yo por lo menos me imagino que la gente contratada al inicio del día están mirando. ¡Oh, les dio 1 denario! ¡Wow! ¡Qué generoso el jefe que nos tocó hoy! Si a ellos les dio un denario por 1 hora de trabajo y yo llevo todo el día aquí trabajando, a lo mejor me va a dar 10 denarios. O sea, yo creo que me va a dar mucho. Me imagino que habrán pensado eso. Por 1 hora 1 denario, a lo mejor me dará 1 denario también por cada hora que yo trabajé. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? 1 denario. Lo concordado, por el cual habían sido contratados. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia. Hermanos, tenemos que ser sanados de esta enfermedad, de las quejas, del murmurar, del... Amén.
Porque eso está muy arraigado en el corazón del ser humano, de no estar conforme. Y es algo que sucede en todo ambiente. Sucede en el trabajo. ¿Por qué el jefe me dijo a mí hacerlo y a ella no? ¿Por qué el jefe me dijo a mí, por qué tengo que hacer esto y el otro no? ¿Por qué es que a él le tratan así? ¿Por qué es que a ella le tratan así y a mí de esta forma? Somos buenos para quejarnos en el trabajo, en el colegio. ¿Por qué mi profe me hace? ¿Por qué a los otros niños el profe? Es que somos buenos para quejarnos. Y ojo, cuando preguntas a tu hijo o tu hija y se ponen a quejarse, no tienes que ser tan inocente como para creer todo lo que están diciendo. Hay siempre dos caras de cada moneda, ¿cierto? Es bueno preguntar al profe también su versión. Porque imagínate lo que tu hijo dice de ti cuando no estás. Es que mi mamá, es que mi papá, también se quejan. Murmuraciones, hay que tener cuidado. Hay un versículo que habla de hospedar gente sin murmuraciones. ¿Sabías eso? Porque hay una tendencia de que cuando estás alojando a una persona, cuando no están escuchando, oye, ¿viste lo que hizo? ¿Viste lo que dijo? ¿No le gustó lo que yo cociné? ¿Cómo puede vestirse de esa manera? ¿Cómo puede ser tan ruidoso cuando quiero dormir? ¿Cómo puede se cree dueño de mi casa? Uno se pone así. Pero la Biblia dice que debemos hospedar sin murmuraciones. O sea, todo lo que nosotros hacemos nos acostumbramos a hacerlo con murmuración. Y normalmente, cuando no tenemos ni un derecho de murmurar, ¿cuánto habían concordado para su sueldo este día? 1 denario. ¿Cuánto recibieron? 1 denario. Lo justo. Lo que habían concordado. Pero nosotros nos queremos quejar con los hijos, con el cónyuge, en la iglesia. ¿Por qué es que el pastor hace así o asá? ¿Por qué el pastor le deja a ella o a mí no? Le hace a él hacer esto y a mí no. ¿Por qué el pastor? Nos quejamos en todo ambiente. Y es malo. Deja de hacerlo. ¿Qué hizo el Señor cuando Israel murmuró? ¡Wow! En alguna ocasión, por ejemplo, envió serpientes venenosas entre el pueblo por las murmuraciones. Las murmuraciones son un síntoma del desánimo. Cuando uno se desanima, se pone a murmurar. Pero uno no tiene excusa por qué desanimarse si Dios ha sido tan bueno con uno. Y si nuestro ánimo no es fruto de las circunstancias, ¿cuál es la fuente de nuestro ánimo? Dios. Y Dios no cambia. Hay una verdad en la palabra que se llama la inmutabilidad de Dios. Y eso refiere a que Dios no cambia. Que Dios siempre es el mismo. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por siempre. O como dice en Malaquías, yo Jehová no cambio. Y si el Señor es mi fuente de ánimo, aunque rujan aguas de tempestad en mi vida, aún así puedo tener gozo. Pero ¿cómo tener gozo, pastor, si la Biblia dice, estad siempre gozosos? No dice que cuando las cosas te van bien. Dice, estad siempre gozosos. Y me he dado cuenta que cuando en mi boca hay alabanza, que ¿qué dicen los salmos? De continuo debe estar en nuestra boca alabanza al Señor. Cuando en mi boca hay alabanza, me he dado cuenta que no cabe ninguna otra cosa. Si me estoy murmurando, es porque no estoy alabando. Me he dado cuenta que cuando mi boca está llena de gratitud, ¿y por qué la boca se llena de gratitud? De la abundancia del la boca habla, ¿cierto? Entonces, si mi boca tiene gratitud, no hay espacio para quejas. No hay espacio.
Si mi boca está llena de verdad, no hay espacio para mentiras. Si mi boca está llena de palabras de edificación, como dice la Biblia, a fin de dar gracia a los oyentes, entonces no hay espacio en mi boca para palabras que derrotan. Tenemos que llenar la boca con buenas cosas, ¿no? Eso también significa que tenemos que cuidar el corazón. Por sobre todas las cosas tenemos que guardar el corazón. Por lo que entra en el corazón después fluye. Del corazón mana toda la vida. Bueno, este no es un mensaje que tiene que ver con quejas. Pero sí puedo decir eso, que en el reino de Dios no hay, no sé cómo decir eso, pero lo veo en todo Coyhaique, OIRS, Oficina de Información, Reclamos, Sugerencias. En el reino de Dios no hay. Señor, ¿dónde está el libro de reclamos? No estaba visible al público. No, hermanos. El Señor es el Señor. El Maestro es el Maestro. No hay derechos del trabajador en el reino de Dios. En el reino de Dios hay un maestro y hay siervos. Hay esclavos. Personas quienes servimos al Señor y no reclamamos. Hudson Taylor dijo eso. Él es o Señor de todo o no es Señor para nada. La palabra Señor significa Señor, el que manda. Y Él es o Señor o no es Señor. Hoy en la mañana escuché a uno de mis hijos decir, no mamá. Y no me gustó. Yo no quiero escuchar esas palabras nunca de la boca de mis hijos. Siempre sí mamá. Eso es lo que quiero escuchar. Amén. Sí mamá. Porque ella manda. Amén. Aún con el papá. No, ahora. Somos un equipo, trabajamos juntos. ¿Cierto, mi amor? Sí, ok. Pero eso no me gustó. No me gustó. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro tuvo una visión y había un lienzo y se llenó con todo tipo de animal que él nunca había comido por ser judío? Y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor. Estas dos palabras no se dice. No se dice, no, Señor. Porque que la palabra no venga antes de Señor es como cancelar la palabra Señor. Cuando es tu Señor, tú siempre dices, sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres mi dueño, tú eres el que manda, y aquí estoy para seguir tus órdenes. Cristo nos enseña, entre otras cosas, nos enseña con esta historia o parábola que Dios tiene el derecho de hacer con sus siervos lo que quiera. Eso es algo que nosotros aprendemos en esta historia. En el versículo 11 nos dice que se pusieron a murmurar contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. O sea, tenían sus argumentos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, te voy a presentar mi reclamo. Y lo tengo todo ordenadito. Ahí va a ver el Señor. Porque Él está equivocado y yo tengo la razón. Dicen en el versículo 12, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Al parecer fue un día caluroso. Ellos empezaron tempranito.
lo cual significa que pasaron por el más calor de todo el día. Quizás fue árido, mucho trabajo, y ellos llegaron en la tarde, cuando ya se ponía el sol, quizás una rica brisa, y trabajaron una horita. Ellos están molestos. El 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Yo no he cometido ningún error. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Acepta tu pago y cállate. Dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Te hago la pregunta. ¿Somos siervos del Señor? ¿Somos siervos del Señor? ¿Somos posesión suya? Hemos sido comprados por precio, dice 1 Corintios capítulo 6, y ya no sois vuestros, ya no somos nuestros, pertenecemos a Él, ¿o no? Y no es lícito, hermanos, que Él haga lo que Él quiera con lo suyo. Nosotros somos materia dispuesta. Moldéame, Señor. Yo soy un simple, ¿cómo se llama el ajedrez? Esos primeros que, un peón. Yo soy un peón en tu ejército. Si me quieres sacrificar, sacrifícame. Yo recuerdo habiendo leído una historia de un misionero que fue a África. Y este misionero no ganó nadie en su vida. Ni había caminos de cómo llegar a las poblaciones de la gente. Entonces, casi toda su vida con un machete, abriendo camino. Y este misionero escribió y dijo: aun si mi vida solo sirve de un escalón para que otro venga detrás de mí para alcanzar a los africanos, que así sea. Nosotros queremos toda la gloria. Nosotros queremos renombre. Pero hermanos, somos simplemente soldados en una guerra. Y Señor, si tú quieres que yo haga algo, yo lo haré. Tuve un profesor en el seminario que pastoreaba una iglesia muy pequeña en la ciudad de Perris, en California. Y él dijo, posiblemente esta iglesia no va a crecer más de lo que es. Y tengo que preguntarme, si Dios quiere que yo pastoree una iglesia pequeña, ¿puedo estar conforme con eso? Buena pregunta, ¿no? Aún los pastores luchan con vanagloria. No somos solo algunos cristianos, pero todos luchamos con soberbia. Si el Señor te quiere enviar a un rincón del planeta para que trabajes en su viña, mueras y seas olvidado por la humanidad, ¿estarás conforme? Amén. El Señor dice esas palabras que hacen un eco en mi corazón. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y después Él dice, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Él fue bueno con esa gente que estuvo esperando todo el día. Imagínate, esperando en la plaza, trabajo, más de 10 horas, o no sé cuántas horas, a ver, no saqué el cálculo. Habrán sido ya 8 horas esperando, desde las 9 hasta las 17 horas, si me equivoco, perdón. Su pastor no es experto en matemática. Pero tanto tiempo esperando. Y en casa, su señora todavía tiene boca y estómago. Sus hijitos todavía tienen boca y estómago. Y este hombre tan bueno en la parábola dijo, aunque solo hayan trabajado 1 hora, igual les voy a dar
como si hubiesen trabajado el día completo, porque es lo que su familia necesita. Y en vez de decir, ¡qué bondadoso el jefe!, se pusieron a quejar. Y él dice, ¿tienen envidia porque yo soy bueno? El Señor es bueno. A veces, y eso es aparte del tema, pero a veces uno en una hora logra más de lo que otro hace en 10 horas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si me dieran un trabajo de 10 horas de computación, el hermano Jorge lo hace en 10 minutos. Yo en 10 horas, con suerte, viendo en YouTube cómo hacerlo y cómo hago esto y ese otro, el hermano Jorge lo hace así. Entonces, igual el jefe sabe mejor que uno. Amén. El Señor Jesús solo caminó lo que nosotros leemos en los evangelios, solo anduvo unos 3 años en su ministerio público. Él murió en la cruz cuando tuvo aproximadamente 33 años. Pero su ministerio público fue de unos 3 años. Y en 3 años Jesús hizo más de lo que yo podría hacer en 300 años. Y bueno, en el reino del Señor, el que reina sabe lo que hace con sus soldados. Sabe lo que hace con sus siervos. Y somos de Él. Entonces hacemos lo que Él dice. Yo recuerdo en 2010, yo estaba por graduarme del seminario bíblico. Y yo pensé, Dios quiere que yo vaya a Chile para ser misionero. Yo lo sé. Pero si yo voy, yo no tengo cómo sostenerme. Pero me puse a orar. Y después de un tiempo, llegué a leer lo que dice en el versículo 4. Donde dice, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Como si Él me dijera a mí, Chile es mi viña, ándate, yo me encargo de lo demás. Y lo volví a leer en el versículo 7, donde dice al final del versículo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿No soy suyo? Sí. ¿No ha prometido proveer por mí? Sí. Amén. Entonces decidimos creer en Él. Amén. Normalmente antes de ser misionero uno hace algo que llaman en Estados Unidos diputación. Y es donde visitan iglesias presentando el proyecto que desean hacer. Y X iglesia toma la decisión si quieren apoyar al misionero o no. Y después les apoyan mensualmente, como nosotros hacemos con nuestros misioneros en Ecuador, o nuestros misioneros en Ghana, o nuestros misioneros que están en Tailandia, que antes estaban en India. Les apoyamos económicamente cada mes. Y yo había leído de un misionero que dijo, por fe, yo no voy a hacer diputación, sino que voy a las Filipinas. El día que me gradúe, voy. Bob Hughes. El misionero Bob Hughes estuvo solo, creo que son 11 años que él estuvo en las Filipinas. Y él plantó una iglesia y esa iglesia creció a ser más de 1000 personas. He visto el edificio, tiene en el edificio una Biblia abierta. Y dice lo que la Biblia dice. Entonces, en cualquier lado de la ciudad de Cebú, así están, ahí están, uno puede decir, llévame a la iglesia donde dicen lo que la Biblia dice. Y te llevan ahí. Y él murió de cáncer después de 11 años en las Filipinas. Normalmente la diputación son 2 o 3 años. Imagínate, él solo hubiese tenido 8 años en las Filipinas antes de morir. Pero Dios tenía otro plan y él fue y estuvo 11 años. 11 años sirviendo al Señor. Entonces, cuando me iba a graduar, dije a mi papá y a mi pastor,
el día que me gradúe, voy a Chile. No voy a levantar sostén económico. Y era soltero en ese entonces. Y tenía una novia mañosa que no quería casarse conmigo. Nos vamos a nombrar nombres. Pero... Y nosotros tomamos una decisión muy difícil y terminamos nuestra relación. Terminamos, ella por su camino y yo por el mío. Y le dije a mi suegro, o mi futuro suegro, mi pastor, le dije a mi papá, voy nomás. Y los dos me dieron el mismo consejo, ¿estás loco? No. Tienes que por lo menos visitar iglesias por 3 meses. Entonces yo, para someterme a las autoridades que Dios había puesto en mi vida, lo hice. Y llegué a la comuna de Maipú en 2010 para trabajar en fundar la Iglesia Bautista Vida en la Rinconada de Maipú. Y iglesia que todavía hoy en día están teniendo cultos, tienen su propio edificio, tienen su pastor. Y llegué y el arriendo de mi casa, lo más barato que pude encontrar, fue 230,000 pesos. Y el primer mes de apoyo económico fue aproximadamente 120,000 pesos. O sea, ni alcanzaba para mi arriendo. Además, te piden mes adelantado, te piden mes de garantía, comida. Uno tiene que comer, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. Y ahí me tocó esperar en el Señor y ver qué iba a hacer Dios. Y fíjense, durante ese año que estuve en Maipú, yo había ahorrado un dinero de mi trabajo en Estados Unidos. Y ese dinero iba a ser para que cuando me case, mi futura esposa pueda ver que he sido diligente, que soy trabajador y que no tengo deuda. Y mira todo el dinero que he ahorrado. Pero durante ese año completo usé todo el dinero. Y también el Señor iba proveyendo de diferentes maneras. Después Annie decidió casarse conmigo, finalmente. Y volví a Estados Unidos y nos casamos. Y decidimos, en vez de hacer los 2, 3 o 4 años normales de diputación, oramos y decidimos hacer 1 año visitando iglesias. Y eso es lo que hicimos. Y el Señor proveyó una cantidad de dinero que fue el 40% de lo que un misionero normalmente tendría para trabajar. Y los primeros 6 años aquí en Coyhaique trabajamos con eso. En 2019 pudimos volver y terminar de levantar el sostén y ahora estamos en un 100%. Pero durante todo ese tiempo yo decidí tomar pasos de fe y el Señor siempre proveyó. Un día 10 de marzo 2010 me senté con una Biblia y escribí algo. Y hoy en la mañana mi hijo me trajo la Biblia y yo lo anoté porque lo quiero compartir con ustedes. Escribí esa pregunta: ¿de quiénes son las ovejas perdidas en Chile? Y puse la respuesta: el Señor. Y tengo anotado Juan 10:16. Escribí la pregunta: ¿quién me mandó a predicar el evangelio a toda criatura? El Señor. Marcos 16:15. ¿Quién me mandó a ser su testigo hasta lo último de la tierra? Imagínate estando en Los Ángeles y uno ve en el globo, ¿cuál es el último de la tierra? Coyhaique está muy cerca. Puse el Señor, Hechos 1:8. ¿Quién es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella? El Señor. Salmo 24:1. ¿Quién prometió suplir toda mi necesidad? El Señor. Filipenses 4:19. ¿Quién prometió añadirme alimento, bebida y vestimenta
Si yo buscara primeramente su reino y su justicia, el Señor, Mateo 6:33, ¿quién entonces cuidará de mí mientras voy a Chile como su siervo? Jehová Jireh, Génesis 22:14. Y decidí por fe venir. Quiero animarlos, hermanos, a soñar grandes cosas para el Señor. William Carey, el fundador de las misiones modernas, el padre de las misiones modernas se le dice, él dijo en los 1700, él dijo: esperad grandes cosas de Dios, emprender grandes cosas para Dios. Necesitamos personas que hagan eso, que sepan quién es Dios y de qué es capaz el Señor, y que se atrevan a hacer grandes cosas para Él. Tengo algunos versículos que anoté y con estos vamos a terminar. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Marcos 10:27, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cada paso, hermanos, de nuestro ministerio, de este ministerio, de tu iglesia, ha sido un paso de milagros. Cada paso. Yo recuerdo que cuando decidimos comprar aquí, imposible, no, jamás, no podremos. Pero Dios pudo. Ahora estamos emprendiendo una locura. El Don Quijote, una locura. Pero Dios puede. Dios puede. Vamos a orar.